Siempre, si tienen alguna duda, ya saben, pueden interrumpir y preguntar. Eh, Habíamos dicho entonces que íbamos a intentar evitar que se deformen las figuras rectangulares o cuadradas que se forman cuando construimos una nave metálica. Y para eso vamos a colocarle arrastramientos, ¿sí? Que son ni más ni menos que tensores. Son barras de acero que no soportan la compresión, solamente la tracción. Por eso es que se las pone en cruz para que cuando el, el esfuerzo sea de un lado o del otro lado, una barra actúa o la otra de acuerdo del sentido del esfuerzo, ¿sí? El sistema, o ¿estamos? Sí. Bien. Eh, el tipo X, ¿no es cierto? Que es lo que estamos hablando ahora, que son barras de perdón, de acero, se van transfiriendo las cargas y se van tomando dependiendo del sentido del esfuerzo, se activan una o se activa otra, ya que son tensores que solamente absorben tracción. Ahí tenemos el viaje de las cargas cuando, por ejemplo, tenemos un viento en el muro frontal que intenta deformar el conjunto y es cuando actúan el arrastramiento, ¿sí? El esfuerzo viaja por aquí, por una de las barras. Acuérdense que los pórticos están acá. A ver, vamos a abrir. Sí. Entonces, acuérdense que aquí teníamos nuestro pórtico, ¿sí? Este es nuestro pórtico. Acá teníamos el otro. Bien. En este caso tenemos una carga de viento frontal. Reacciona. Estas barras que unen los pórticos. Por aquí viaja el esfuerzo. Intenta distorsionar el rectángulo. Lo absorbe el tensor. Lo traslada a los vínculos. ¿Mm? Actúa el esfuerzo, se traslada por estas barras que unen los pórticos, distorsiona el rectángulo, actúa esta barra, este tensor, y lo descarga en la base, ¿sí? Bien, entonces, estas barras son las que nos van a ayudar a que el conjunto de la nave metálica se mantenga estable, ya que la relación que hay entre
la sección de las barras metálicas y las dimensiones de la nave son bastante, eh, podríamos decir, desiguales, ¿no es cierto? O sea, la sección de una barra metálica es muy pequeña en comparación de las luces y la distancia entre pórticos entre una nave industrial. Por lo tanto, nos valemos de estos elementos de arrostramiento para darle esa rigidez al conjunto, ¿no? Entonces, arrastramiento de barra tipo X es la que estamos viendo. Para eso debemos contar con un marco, ¿no es cierto? Deberemos contar con un marco para que se pueda desarrollar ese arrastramiento. Estos cuatro tienen que ser nudos bien definidos para que tenga efecto este arrastramiento. Para el caso de arrastramiento de viga y ángulos, también, ¿no es cierto?, se podría rigidizar esta esquina, ¿cierto? Se le da cierta rigidez a esa esquina. Otra vez formando un triángulo, un elemento que no es deformable. O bien colocando un pórtico dentro de un plano perpendicular, ¿sí? Acuérdense de que aquí nuestros pórticos venían en este plano. Acá había un pórtico, acá había otro pórtico, acá otro pórtico, y así, ¿eh? Ahora también lo que podríamos hacer es colocar un pórtico, que sería una especie de arco rígido, en un sentido perpendicular a los pórticos principales de la nave, ¿no? Todo de estructura metálica. Entonces, según acá se puede ver, el arrastramiento tipo X es el más económico, es muy rígido y es usar cuando es posible. Se usa cuando es posible porque es el método mejor, o que da mejor el resultado, y a la vez es el más económico. El tipo de arrastramiento de viga es menos económico que el anterior porque se necesita barras de acero más grandes, más pesadas, por lo tanto son más caras. Y no se puede usar en cualquier lugar, ¿cierto? Es restringido el uso por el tema de los paños. Tienen que tener ciertas condiciones para que se puedan usar este tipo. Las columnas también deberán ser, a tener un punto de apoyo en el centro de la columna también deberá tener cierta rigidez, seguramente mucho más grande que la otra columna con arrastramiento en X.
El tercer tipo, con un sistema que es un sistema el más caro de todos, porque necesitábamos construir un marco rígido rectangular, con lo que eh, al ser una figura rectangular, la rigidez obviamente o tiende más a deformarse. Por lo tanto, vamos a necesitar elementos mucho más pesados, secciones más grandes, para asegurar esa rigidez. Con lo que se hace también inviable desde el punto de vista económico. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Acá terminamos entonces con la segunda presentación de metal y vamos con la tercera y última y, y cerramos este capítulo. ¿Alguna duda? Sí, 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 por soldadura, soldadura se puede hacer, sí, en este caso, esto podría ser tranquilamente una barra lisa, el diámetro de 16 milímetros, ¿eh? Para el nivel de... Y acá en los extremos, por lo general, se lo puede, se puede poner un pasador, ¿no es cierto? Se puede dejar una especie de oreja también soldada a la estructura principal con un ojal, ¿sí? En donde podemos nosotros, mediante un pasador, soldar ahí o bien soldar acá los arrastramientos, ¿sí? Sí, todo es soldado. Soldado depende del nivel de la construcción, ¿cierto? La soldadura, el problema de la soldadura es que es difícil de controlar. No hay en el medio, por lo menos, no hay equipos para verificar que el cordón de soldadura se haya hecho correctamente. Si bien la experiencia y los trabajadores en soldadura conocen bien, pero por ahí, cuando el edificio es de gran envergadura, se necesitan ensayos extra que por ahí no los tenemos, ¿sí? Entonces recurrimos al abulonamiento. Pero con soldadura se puede resolver todo lo que es eh, todo lo que es arriestramiento, ¿sí? Por ahí a lo mejor, no sé si en el aula está, pero les voy a dejar yo un libro de detalles, con detalles de uniones metálicas, ¿sí? Cuando ustedes lo necesiten consultar, ahí van a estar las uniones, ya sean soldadas o abulonadas. Bueno, bien. Eh, Pasemos al otro PowerPoint que ya con esto vamos a terminar todo lo que es nave industrial, como para que ustedes conozcan de qué se trata, de qué se compone y qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de, bueno, ya hemos dicho que ustedes no van a diseñar una nave del punto de vista de las secciones metálicas que necesitamos. Posiblemente podrán hacer alguna especie de zonificación o partido que sería
un programa de necesidades, ¿no es cierto? De acuerdo a la actividad que se va a desarrollar dentro de la nave, podríamos partir desde, de acuerdo al proceso que ustedes necesitan, eh, partir con las dimensiones, ¿cierto? Dimensiones generales de la nave. Y luego, bueno, un estructuralista se encargará de darle a las dimensiones de los elementos que la componen. Aquí pretendemos que ustedes la conozcan sus partes, sepan identificarlas, sepan cómo trabajan y puedan participar en equipos de interdisciplinarios para trabajos de este tipo. Bien, acá vamos a ver entonces algunas uniones, algunos detalles. Acá se puede ver la unión entre la columna, ¿sí? Esto que está acá es la columna, un alero, ¿no es cierto? Acá va a ir esto, este elemento es para sustentar la cubierta. Y del otro lado del alero ya está el pórtico propiamente dicho, ¿no es cierto? Este es un nudo donde la cubierta este nudo va a recibir las correas perpendiculares, ¿no es cierto? Una por acá, quiero buscarla en 3 dimensiones, sería una cosa así. Suponemos que usamos una correa en C. ¿Eh? Una correa por acá, supongamos otra correa por acá, con la separación según cálculo. Bien. Fíjense en que en los nudos, según el modelo que vamos a utilizar, un modelo estructural, el nudo siempre tiene un refuerzo extra, ¿cierto? Acá tiene esta especie de rigidizadores. ¿Sí? Son como pliegues que le dan mayor rigidez al nudo para evitar algunos, algunos efectos no deseados, como por ejemplo podría ser el abollamiento o el pandeo del alma del perfil. ¿Eh? Acá está recibiendo cargas en este sentido. ¿Mm? Y es posible que como está trabajando a compresión, porque bueno, en este perfil la columna reacciona hacia arriba. ¿Sí? Si ustedes ven, el alma de este perfil está trabajando a compresión y es factible que ocurra un pandeo localizado, ¿sí? O una abolladura o un pandeo localizado en este sector.
Entonces, estos rigidizadores se utilizan para, ustedes saben que el pandeo está relacionado con una distancia o con una longitud efectiva. Bien, esos rigidizadores están para disminuir esa longitud efectiva de pandeo y que no y evitar ese fenómeno, ¿sí? De abolladura que está relacionado con el esfuerzo de pandeo. Acá tenemos otra especie de alero, pero este alero está por debajo de la cubierta, ¿no es cierto? Aquí la cubierta vendría por acá. Bueno, y ese alero está por debajo de la cubierta. En unión sobre la columna. ¿Eh? Fíjense en otro detalle en donde generamos un elemento que es una especie de cenefa para cubrir, ¿no es cierto?, las uniones que hay entre la cubierta y las columnas, y además nos va a ayudar a materializar algo que es muy, muy importante, que son los desagües. ¿Sí? Fíjense que ese es el perfil de una canaleta. ¿Sí? Acá está llegando la cubierta, columna. ¿No? Esta es la columna. Acá está la viga. ¿Sí? Acá está la viga, continúa por acá la viga. ¿Sí? Acuérdense que es fundamental el tratamiento de los desagües, del agua que pueda recoger los techos. Tenemos que darle un destino y porque una nave industrial tiene una gran superficie que capta agua de lluvia y si no le damos un buen tratamiento, hay una gran cantidad de agua que puede eh, o bien acumularse en la cubierta provocando una carga excesiva, o bien puede haber filtraciones y, y, el, y la nave puede tener un destino específico para copiar algún material que no pueda tener contacto con humedad y bueno, y perder todo ese acopio de material.
Y además, en los códigos de edificaciones de las ciudades, también tenemos un apartado que especifica el tratamiento de los desagües pluviales por una situación de evitar también que esas aguas hagan daño a otras edificaciones o caminos o eh, otras instalaciones, etcétera, ¿sí? Bien, entonces en el lateral, evidentemente esto es una cubierta que tiene una inclinación hacia ese lado y podría tener otra hacia este lado. Entonces el agua que recoge acá, estamos viendo de frente a la cubierta, el agua que recoge acá va a parar a la canaleta y de acá tendrá algún destino final. Si la vemos desde el otro punto, desde el otro plano, desde el frente, vamos a ver entonces que esta especie de fachada o sería de cenefa, bueno, y este es el caso similar, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta los desagües. También es muy común en una nave tener un entrepiso, ¿no es cierto? Dentro de la misma nave, una para separar la altura de la nave, podríamos contar con un entrepiso que podría ser un espacio más de acopio de materiales o una oficina. Por lo general, los sistemas de entrepiso están compuestos por columnas, ¿no? Una especie de correas que son las que van a soportar la carga superficial que me entrega el piso y el uso que le den al entrepiso y van a ser las encargadas de distribuir esas cargas superficiales a quién, a las vigas, ¿no es cierto? A la viga. Y esa viga a su vez descargan en columna y en columna a las fundaciones. ¿Alguna duda? Profe, ¿puedo explicar de vuelta? No lo entendí bien. Sí, este es un sistema de entrepiso, ¿no es cierto? Que sería dentro de, a ver si lo podemos dibujar en perspectiva, sería, estaría compuesto por columnas, vigas, ¿sí? Un sistema estructural más sencillo que podría estar dentro de la nave, ¿eh?
y se lo puede utilizar para un nivel de acopio o para poner oficina. Y el sistema estructural del entrepiso está compuesto por las columnas, vigas y un entramado de correas que van a ser las encargadas de recoger la carga superficial que se da sobre el entrepiso y transportarla a las vigas. Y a la vez las vigas las transportan a las columnas y las columnas a la fundación. ¿Sí? Es un sistema de entrepiso que también es muy sencillo y se hace con elementos metálicos. Se calcula utilizando, ¿no es cierto?, las reglas de la resistencia de materiales. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, acá tenemos un detalle entonces del entrepiso. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos la viga principal, esa que habíamos dibujado hace rato. ¿Sí? Esta es la viga principal. Es la viga que va a recoger el peso de las correas o la viga secundaria, que en este caso están representadas por una viga de filigrana y el entrepiso propiamente dicho, que puede ser de madera, puede ser alguna malla metálica. En este caso, pareciera que es un entrepiso con, fíjense que hay acá una especie de chapa de trapezoidal que hace las veces de encofrado y encima una especie de capa de compresión de hormigón. ¿Sí? Este piso es de concreto. Este piso de concreto es un concreto que está vertido, o de hormigón, ¿no es cierto? Que lo mismo, concreto de hormigón, que está vertido sobre una chapa metálica que hace la veces de encofrado y que esa placa, digamos, cuando se endurece, esa placa de hormigón constituye el entrepiso. ¿Sí? Entonces dijimos que podría ser de madera, podría ser metálico con alguna malla especial, o bien, en este caso, hormigón, el caso del dibujo. Y luego entonces las cargas van distribuidas desde el entrepiso hacia la viga secundaria o correas, ¿sí? ¿Qué cargas soporta? El peso propio del entrepiso, las cargas accidentales, ¿no? Las cargas accidentales son las que no son permanentes, es decir, están relacionadas con el uso. Si es una oficina, las cargas no permanentes sería la gente que va a trabajar, los muebles que van cambiando, se van modificando. Ese sería una carga de uso, ¿cierto? Que está también normalizada, ¿sí? Para una oficina, rondan los 200 kilos por metro cuadrado.
siempre y cuando esa oficina no se la utilice para depósito de archivos, por ejemplo, en donde la carga se hace mucho más grande y por lo tanto los elementos constituyentes del entrepiso tendrían que ser más grandes. Esa sería la carga entonces que genera el plano horizontal, la placa horizontal del entrepiso. Esas cargas, ¿no es cierto?, que dijimos que era peso propio y las cargas accidentales o de uso, las recogen las vigas secundarias o correa también podríamos llamarle como correa, que a la vez van a descansar sobre la viga principal y que luego van a parar hacia las columnas. Bien, ¿alguna duda? Ese era el sistema. Es el viaje de las cargas, digamos, se dan en todos los sistemas estructurales, ¿no es cierto? En todas las... eh, si ustedes se acuerdan, cuando vimos resistencia en materiales, esas vigas eran vigas ideales que las representábamos a veces con una línea y los vínculos eran unos triangulitos. Bueno, acá están materializados, ¿no es cierto? La viga es una filigrana, el piso o la placa superficial de hormigón, la viga principal es un perfil doble T y la columna es una columna de hormigón, perdón, metálica de sección variable. Bien. En el caso de una viga grúa o un puente grúa, que también es una estructura común en las naves, y la utilidad que tienen los puentes grúas es el transporte dentro de la nave de elementos pesados, ¿sí? Aunque hoy en la actualidad ya se va cambiando y hoy es más factible utilizar los montacargas o los AMPI o algún pórtico eh, para elevar cargas. Ya los puentes grúas, eh, salvo casos especiales, ya para industrias medianas ya no se están utilizando. Son estructuras muy grandes, muy pesadas, complejas, así que se están quedando en desuso, pero quizás en naves industriales grandes o, o- o para que el proceso se dé dentro de la nave se necesite transportar elementos pesados de un lado a otro, sí todavía tiene utilidad este tipo de estructuras, ¿sí? Que no es ni más ni menos que una viga que, que se desplaza en forma paralela mediante rieles, donde los rieles están sujetados a las columnas del- de la nave y que a la vez tiene sobre la longitud de la viga o sobre el eje de la viga, tiene otro elemento que le permite desplazar a lo largo de la viga, provocando en este caso unas cargas dinámicas, ¿no es cierto?, que son cargas diferentes a las cargas estáticas que estamos viendo, ¿no es cierto?, donde ya se tiene en cuenta la velocidad de la carga.
En el caso de las cargas estáticas, nosotros decimos que es tan lenta la velocidad de aplicación que no la tenemos en cuenta. Pero en el caso de las cargas dinámicas, cambia la situación y la velocidad de aplicación es importante. Y a raíz de eso se generan esfuerzos más grandes o sobreesfuerzos que también hay que estudiarlos. ¿Sí? Eso viene dado por la velocidad del desplazamiento de esa carga sobre la longitud del puente grúa. Bien. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de una ménsula. ¿Mm? Este elemento que está acá es una ménsula. Este elemento es una ménsula que está adherida a la columna. Por acá dentro de la columna. Y sobre ella se apoya o se cuelga, en este caso, en el primer caso, se cuelga un riel. Un riel que es el que, o una guía, que es el que recibe el puente grúa y que le da la guía para que se desplace a lo largo de toda la nave y a lo ancho también de toda la nave. Toda aquella carga que se encuentra en movimiento tiene un análisis especial, ¿no es cierto? Las cargas, cuando tienen una velocidad de aplicación, tienen un análisis especial diferenciado a las cargas estáticas, que es la que vimos hasta el momento desde resistencia material. Bien, aquí se ve en esta segunda imagen que la ménsula es una especie de perfil adosado a la columna. ¿Sí? Esta es la viga o la ménsula, mejor dicho. ¿Sí? Esta es la ménsula. Esta es la columna. Y el riel o la guía está apoyado sobre esa ménsula. En el caso 3, directamente también se puede optar por utilizar el ancho de la columna. ¿Sí? Esta sería la columna. Usar el ancho de la columna para apoyar el riel que nos va a servir de guía para el puente. Veamos unos ejemplos de un pórtico y del cálculo de algunos pesos. Tenemos un edificio de 84 metros por 90 metros por 8 metros de altura. Bahía vendría a ser la separación entre pórticos. Por ejemplo, podríamos usar a ver. Por ejemplo, como para que veamos una aplicación rápida, si yo utilizo un programa, por ejemplo, el CPCAD,
donde está acá. ¿No? Por ejemplo, este es un paquete de un software que tiene diferentes módulos para cálculo de estructura. Uno de los módulos son las estructuras metálicas, ¿sí? El metal. Y por ejemplo, acá podríamos nosotros generar pórticos, es decir, estudiar los pórticos desde las cargas actuantes sobre el pórtico. Veamos qué pasa. Yo ingreso al programa, bueno, acá ya hay un pórtico hecho, pero vamos nosotros a uno nuevo. Nuevo, ¿sí? Le pongamos cualquier nombre. Bien. Acá, ¿qué es lo que me pide? Por ejemplo, el número de vanos, que es lo que está aquí como bahías de 9 metros, ¿sí? O sea que vamos a tener 10 vanos o bahías, ya que la longitud de la nave es de 90 metros. Si pongo cada 9 metros, voy a tener 10 vanos, ¿sí? Entonces me vengo acá al programa y acá que me pregunta el número de vanos, pongamos 10. La separación entre pórticos sería la separación entre vanos o, o, o el ancho de la bahía, así como ustedes quieran nombrarlo. En el caso del ejemplo son 9. ¿Sí? Volvamos acá. Son 9 metros por vano, son 90 metros. Entonces tenemos. Bien. Con cerramiento en cubierta, sí. Peso del cerramiento. Y aproximadamente para una nave industrial, el peso del cerramiento ronda entre los 35 y 40 kilos, ¿no? Bueno, dependiendo de la magnitud, pero se ve que esta es una nave grande. Entonces, podríamos tranquilamente poner 35 kilos por cada metro cuadrado del peso del cerramiento, ¿no es cierto? Que incluye la chapa y las correas. Ese sería el peso del cerramiento. Después tenemos la sobrecarga del cerramiento, es decir, qué carga accidental va a soportar esa cubierta. Y la carga podría ser la de montaje, ¿no es cierto? No va a haber ningún y montaje y mantenimiento, no va a haber ningún otro tipo de carga sobre la cubierta. Bueno, y esa aproximadamente para una cubierta con una inclinación media rondan los 20 kilos, ¿sí? Entonces ponemos 20 kilos por metro cuadrado. ¿Tenemos cerramientos laterales? Sí. Y el peso de cerramientos laterales, bueno, lo podemos poner en 20 kilos, ¿sí? Los cerramientos laterales serían una nave, como creo que se vio por acá. ¿No? Bueno, podría ser este un cerramiento lateral, ¿cierto? Tenemos el cerramiento de cubierta y el lateral, que también vamos a necesitar un entramado de perfiles para que pueda recibir al cerramiento, que puede ser tranquilamente uno de chapa. Bien, entonces, cerramientos laterales, sí, y le ponemos el peso del cerramiento. Cargas de viento, claro, cargas de viento son junto con el peso propio, son una de las principales.
¿sí? Y la carga de viento va a estar relacionada al, al lugar de emplazamiento de la nave. Si la nave está emplazada en San Salvador de Jujuy, tendrá una carga de viento diferente a que si está en la Puna o en la Quebrada, donde los vientos son totalmente diferentes, aumentando, obviamente. Este análisis que ejerce este programa está en combinación con el CIRSUC 102, que es el que se encarga de estudiar la acción del viento sobre la estructura, ¿sí? Lo único que hace este programa es recoger todas esas recomendaciones del reglamento y ayudarnos a calcular el cerramiento, ¿sí? Entonces, fíjense, y dentro de la reglamentación del CIRSO 102, que se trata de la acción dinámica del viento sobre la estructura, hay un mapa eólico, ¿no es cierto?, donde mediante curvas que unen los mismos valores de viento, nos trazan en la Argentina la, la velocidad del viento, ¿no es cierto?, que es el dato inicial con la que comenzamos este análisis, la velocidad inicial del viento. Vamos a suponer que estamos construyendo un galpón en la Puna, ¿sí? En algunos de los proyectos mineros que están actualmente, vamos a construir galpones. Entonces yo lo primero que deberé utilizar de acuerdo a la norma vigente es la velocidad que hay en la puna. Si ustedes ven acá, más o menos marca 25 metros por segundo, ¿sí? Aunque se ha demostrado, se ha comprobado que las ráfagas de viento en la Puna y Quebrada pueden llegar hasta los 110, 120 kilómetros por hora. Sin embargo, tengan en cuenta que cuando se diseña una estructura, se diseña con ciertas condiciones o con las condiciones más probables que ocurran, ¿no es cierto? No vamos a diseñar una estructura para el 100% de las posibilidades. También pues, podríamos utilizar algunos conceptos de, de probabilidad, ¿no es cierto?, para ver la ocurrencia bueno, todo eso está metido dentro de la norma, ¿no es cierto? Esos valores que saca de viento eh, que están incluidos en la norma están en relación de cálculo estadístico, probabilístico, y, y consideramos nosotros que las construcciones las hacemos para ciertas condiciones, no todas las condiciones. Bien, entonces la puna me figuraba 25 metros por segundo, que para mí la veo poco para la puna, pero bueno, el reglamento me tira eso. Sin embargo, yo puedo poner otro valor, ¿no? No hace falta que use el que me recomienda el reglamento, sino de la experiencia o de alguna medición que se pudo haber hecho en el lugar, se podría estimar una velocidad de referencia más grande. Bien, en este caso usemos lo que dice el reglamento, 25 metros por segundo. Bueno, también nos pide el reglamento que describamos en
la construcción, dónde está emplazada, si hay grandes ondulaciones topográficas, si hay muchas construcciones colindantes, cuáles las alturas de las construcciones colindantes, ¿no es cierto? Nos pide que agrupemos nosotros de acuerdo a eh, esas condiciones que alterarían, ¿no es cierto?, la incidencia del viento sobre esta estructura. Bien, entonces nosotros podemos poner edificios para oficinas, ¿sí? Supongamos que es lo más importante, quizás, que lo que va a ocurrir dentro de un galpón. Después va a ser, si un galpón industrial, será para acopiar materiales, será para largar una nueva línea de proceso, pero no deja de ser una ocupación circunstancial. No importa, no nos vamos a detener demasiado en esto. La rugosidad, eso es lo que hablábamos, digamos, era eh, qué posibilidades tiene el viento de dar sobre la estructura, incidir sobre la estructura en 100%, un 90%, dependiendo de si está entre construcciones cercanas y de gran altura o de mediana altura, o si hay serranía o algún accidente topográfico que haga que la incidencia del viento sobre la estructura sea menor. Entonces, bien, calibramos, digamos, las entradas de datos y tenemos nuestro pórtico. ¿Sí? Introducimos un pórtico a 2 aguas, por ejemplo, que tenga 20 metros de ancho, que tenga supuestamente aquí que dice pórtico de 84 por 90, ¿sí? 84 va a ser el ancho. Entonces yo aquí tendré que poner la mitad de 84, sería 37, no, 40, 24, a ver. Entonces yo pondría acá, son 84, serían 42. 42 y 42. ¿Sí? La altura 8 metros. La altura, digamos, la cumbrera tiene 8 metros. Y podríamos decir que la altura más chica es de 6 metros. Entonces nosotros ahí tendríamos ya dibujado nuestro pórtico. Con todos los datos de entrada, para que me haga el análisis del viento y la figura, la pendiente que pueda llegar a tener ese techo, va a influir, ¿no es cierto?, en el cálculo de las correas. Bien, entonces yo ahora con el programa ya tengo hecho mi pórtico. No sé si se lo ve bien, espero que sí. Y podría, por ejemplo, como yo les decía, dentro de este programa ya está incorporado todas las recomendaciones del reglamento argentino CIRSO 102 para el análisis de la acción del viento sobre la estructura. Y este software está trabajando con esas recomendaciones. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular las correas. ¿Sí? Vamos aquí, correa encubierta. ¿Mm? Aquí le podemos dar los límites de flecha, ¿se acuerdan la flecha? Y bueno, dependiendo de la exigencia de la construcción, yo podría darle que la flecha límite sea la longitud sobre 300. ¿Sí? Es un valor medianamente exigente. Quizá lo amerite
por la envergadura de la construcción. Número de vanos. Es importante, en este caso estamos hablando del programa, ¿no es cierto? Es importante aclararle al programa cuántos vanos van a tener las correas para que de esa forma lo pueda analizar como una viga simplemente apoyada o con una viga continua. Una viga simplemente apoyada tiene los momentos máximos más grandes que una viga continua. Si verifica para una viga simplemente apoyada, va a verificar para todos los otros tipos de vigas. Pero en este caso el programa me pregunta, ¿qué hacemos cuando analicemos las correas? ¿Las analizamos individual o en conjunto? Y yo lo pongo en conjunto, como le digo, porque es más parecido a lo real. Y después me pregunta el tipo de fijación, ya que la cubierta en sí, digamos que sería la chapa, también va a jugar va a otorgar cierta rigidez al conjunto. ¿Sí? Y entonces el programa lo va a tener en cuenta a esa rigidez, siempre y cuando la chapa que utilicemos para cerramiento tenga los pliegues y el espesor suficiente como para considerar de que puede colaborar en la construcción de él. Después vamos a elegir el perfil, ¿sí? Vamos a elegir el famoso perfil C. Ah, no, para acá me equivoqué. Ufa. ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a dejar que trabaje ahí un rato. No, no es lo que quería hacer, pero no importa. Lo que está haciendo ahora es, de acuerdo a los datos de entrada que le di, ¿eh? Por ejemplo, yo le puse que la separación entre correas, acuérdense que acá está calculando las correas, que son los elementos que van a recibir la cubierta. Después las correas distribuyen esa carga a las vigas. Las correas también se les llaman vigas secundarias, ¿cierto? Pero el término más correcto o mejor utilizado es correa porque son muchas y en esa densificación de correa eh, creo que pierde el carácter de viga. Obviamente que funciona como una viga, pero es más correcto llamarlo correa. Y lo que está haciendo ahora es, mediante una base de datos donde están todas las características mecánicas de todos los perfiles de una base de datos, está comparando de acuerdo a los esfuerzos. Ya el programa ha calculado los esfuerzos que necesita soportar una correa y está comparando con la base de datos para ver cuál de los perfiles que existen en la base de datos son los aptos para soportar esas cargas. Bueno, en este caso yo quise modificarlo, pero bueno, el clic se me escapó y le di directamente a dimensionar. Pero yo acá, en esta parte, yo podría ver, o lo que quise yo es elegir un perfil C y además el tipo de acero, un acero F24, que es el acero que nos manejamos acá en el medio, de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia. Fíjense ustedes que la distancia entre pórticos es de 9 metros, ¿sí?
que no es poca cosa. 9 metros, imagínense que la mayoría de las casas tienen un frente de 8 metros. O sea que yo estoy colocando los pórticos con una separación de 9 metros, que es bastante. Por lo tanto, yo creo que no me va a verificar ninguna correa cuando termine el análisis, no me va a verificar ninguna correa por la longitud. Entonces debería adoptar otro tipo de correas o bien otro tipo de, o una sección compuesta de correas para aumentar la rigidez y, bueno, y la resistencia de esa correa. Y bueno, está un poco lento porque seguramente no va a encontrar ningún perfil individual que pueda soportar la carga tan grande, ya que la distancia entre vanos este, es un parámetro que define el valor de la carga. Bien, lo dejemos ahí que piense, después volvemos. Entonces acá en el ejemplo teníamos eso, ¿no? Y después dice pórtico con 3 columnas intermedias, 4 vanos de 21 metros. Bien. Y veamos el análisis de los pesos. Dice, peso por pórtico a columna intermedia. Viga y columna de alma variable, 5.627 kilos. Vigas de alma recta, columna variable, 6.120 kilos, más 9%, que podría ser quizás el valor de del desperdicio, ya que está haciendo una especie de cómputo. Y vigas y columnas de alma recta, 6.436 kilos. A lo mejor el 9% es el peso, digamos, en el porcentaje de elementos entre vigas de alma recta y columnas variables, el 9%. Viga y columna recta, el 14%. Bien. A ver cómo sigue esto. Y parece que va a dar para rato esto. A ver si lo podemos frenar. A ver si grabó algo. No grabó ni nada. Bueno, más o menos habíamos visto la carga de datos entonces, ¿sí? Si volvemos al ejemplo, ¿qué me dice acá? Bueno, nada. Volvamos acá. Número de vanos, habíamos dicho que era 9. Separación entre vanos, 9 metros. No, no era 9, era, sí, 9. O 10, pongamos. Separación entre pórticos, 9 metros. Cerramiento y cubierta, 35 kilos. Era una nave grande, hasta 50 kilos podría también suponer que estamos en la puna, entonces seguramente va a ser la cubierta más pesada, le pongamos 40 kilos, sobrecarga del cerramiento, este es habíamos dicho que era la carga de montaje, pongámosle 20 kilos, cerramientos laterales sí, un poco más liviano, 30 kilos, la sobrecarga del viento venía del Silsoc, habíamos dicho que para la puna, de acuerdo al Silsoc, eran 25 metros, una rugosidad 3,
zonas onduladas o forestadas, zonas urbanas con numerosas obstrucciones de espacios cerrados que tienen la altura de las casas domésticas con promedio no superior a 10 metros. Bien, ¿y el 2 cuál sería? Zonas llanas con obstrucciones dispersas, tales como cercas, árboles, construcciones muy aisladas. Bueno, ese podríamos utilizar, si bien en la Puna hay cerro, pero en los proyectos mineros no hay, no hay un cerramiento de, de topografía, podría ser de accidentes geográficos muy grandes. Y podríamos considerar que es llano, ¿sí? No importa. Y habíamos dicho también que si estamos en la Puna, podríamos poner una carga de nieve de 40 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué se la van discriminando las cargas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué, quizá ustedes se preguntan por qué no ponemos todas las cargas de una sola vez, las sumamos, ¿no es cierto? Y bueno, no, es lo que habíamos hablado hace rato. No consideramos, si tendríamos que considerar eso, eh, esos casos, saldrían elementos muy grandes. Sin embargo, los reglamentos y las recomendaciones de los reglamentos nos dicen cómo vamos a combinar esas cargas y cómo vamos a combinar las cargas del peso propio con las cargas de la sobrecarga de uso, cómo vamos a combinar la carga de viento, las cargas de nieve, si no vamos a poner todas de una sola vez. Que se pueda, sí, pero quizá la probabilidad es muy pequeña de que todas las cargas se den juntas, ¿no es cierto? Que venga un viento súper fuerte y que encima te caiga nieve y que encima estén trabajando los vagos arriba y haciendo el mantenimiento, el montaje. ¿No? O sea, esas cosas no hay una gran probabilidad de que ocurran. Por eso es que yo tengo que ir discriminando las cargas para que luego después, cuando hago el cálculo, hago una combinación de esas cargas más probables que ocurran y que obviamente están escritas en los reglamentos. ¿Mm? Bien, aceptamos, entonces teníamos que introducir un pórtico nuevo, habíamos dicho que eran dos aguas, que tenía 42 metros por 42 de media nave y 42 de otra media nave. Tenemos una altura mínima de 6 metros. Y una altura máxima de 8, ¿sí? Ese era nuestro pórtico. Es un pórtico rígido, ¿sí? Bien, tenemos esto. Hasta ahí hemos llegado. Ahí guardemos por la duda. Bien. Y después nos pusimos a calcular las correas, donde la flecha le habíamos puesto un poco más exigente, no sé, porque estamos trabajando en la mina, porque este, quiero que una duración, la flecha también puede estar relacionada con la vida útil del edificio, por ahí con una flecha más exigente puedo conseguir secciones más grandes y por lo tanto más durables. El número de vanos estaba relacionado con el análisis que hacía el programa, si lo analizaba a cada vano como simplemente apoyado o como parte de una viga continua. Habíamos dicho que si lo analizaba como simplemente apoyado, las cargas se hacían muy grandes, se sobredimensionaba, o sea, se alejaba de la realidad. Bien, y después teníamos el tipo de perfil, eso es lo que yo quería cambiar hace rato. Tipo de perfil más usado para las correas son perfil C, pero a la vez, como dijimos que son 9 metros entre pórtico y algo muy grande, vamos a usar una sección compuesta, es decir, vamos a poner doble perfil. ¿Sí?
Estoy seguro que con un solo perfil no va a poder soportar ni siquiera su peso propio. Bien. Tipo de acero F24, la fluencia 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la separación también es importante. Mientras menos separación tenga entre correas, menos carga va a recibir cada correa. Mientras mayor separación tenga entre correas, mayor carga. Entonces vamos a poner una separación media de 80 centímetros. Yo podría dimensionar que me mantenga fija la separación entre correa y que me dimensione el perfil, o al revés, que me mantenga fijo el perfil y que me dimensione la separación entre correas. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no se demora mucho. Con todo esto ya listo, ponemos aceptar y ahí empieza el cálculo, ¿cierto? A ver si se demora mucho. A ver qué pasó ahí. Dice, no se cumple distancia mínima entre arrastramientos laterales. Hay una comprobación que no se da. No, no cumple distancia mínima entre laterales. A ver. Acá me dibujó, a ver. Claro, yo le estoy pidiendo que me dimensione el perfil. A ver, vamos de nuevo. Ahí está. Bien, ahí lo que está haciendo entonces es eligiendo entre una lista de perfiles cuál se ya hizo el cálculo, lo que hacemos nosotros a mano, ¿cierto? ¿Qué hacíamos nosotros? Agarrábamos, hacíamos el análisis de carga, cargábamos la viga, calculábamos las reacciones, después dibujábamos los esfuerzos normal, corte, y elegíamos elegíamos el momento máximo, el corte máximo, y con esos valores dimensionábamos el perfil. Bueno, todo eso lo está haciendo ahora el programa, una vez que ha calculado los esfuerzos o las solicitaciones que necesita para la configuración de nave que hicimos o que nos daba de ejemplo. Hizo su análisis de carga, cargó la correa y ahora está viendo cuál de todas las correas que están en su base de datos cumple con las condiciones que yo le he dado. Una condición era de que la flecha no supere el valor de la longitud sobre 300. ¿No? Es un poco exigente, por lo general es 250 la flecha máxima, pero bueno, le vamos a dar un poco más de exigencia a ver qué pasa. Eh, para un elemento, una viga de 9 metros, como en este caso, si yo utilizo el criterio de la flecha, sería los 9 metros, o si quieren pongamos 9000 milímetros, dividido 300. O sea que no debería superar los 30 milímetros la deformación de la correa. Y para 9 metros, que es bastante grande, 30 milímetros es una exigencia muy importante, por lo que seguramente nos va a dar secciones grandes.
¿Alguna duda? Me pareció interesante. A ver, ahí estamos dejando que calcule, a ver si llegamos a ver el cálculo. Siendo que esta computadora es bastante potente, pero bueno, no sé qué le pasa. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Les pareció interesante lo que vimos? No, no, es un software pago. Hay gratuitos, hay. En este caso, bueno, el que tenía a mano no es pagado y hay muchísimo. En el mercado hay de todo. Este software tiene la ventaja, quizás tenga ciertas desventajas en respecto a al modelo o a la forma de modelar la estructura en frente a otros software. Pero la gran ventaja que tiene vendría a ser la gestión de documentación. Es decir, una vez que ha determinado las secciones, ha dimensionado la estructura, toda la información que te da para poder armar informe es muy buena, es muy buena. En ese sentido, digamos, este programa le saca ventaja a los demás y está lento. Está lento porque es una estructura grande, ¿sí? Quizás podríamos haber hecho algo más chico, pero no importa, sí. Se planteó el inconveniente. Así que bueno, ya cuando termine, no se preocupe, yo le voy a hacer una carga, una captura, o lo podemos ver la clase que viene, que cómo es la pantalla final de salida y cómo hacemos la elección del perfil. Bien. Los pesos del edificio típico, dice el tamaño del edificio, 30 de ancho, 40 de largo, 7,5 de alto. Pórtico, 5 columnas intermedias, 30 metros de luz. Ese es una cosa así, ¿no es cierto? Tamaño, entonces, los 30 metros están acá. Estos son los 30 metros. 40 metros están acá. Y 7,5, bueno, es la altura. 5 columnas intermedias, entonces significa que se repite, ¿no es cierto? El mismo pórtico. 5 bahías, bueno, acá tiene 2, bueno, hay que hacer las 5. Si yo parto acá, que tengo acá 1, 2, 1, 2, 3, 4, bueno, falta una. 5 bahías de 8 metros, carga viva 100 kilos por metro cuadrado, carga del viento, miren cuánto le da acá, 32 metros por segundo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le di 25, más o menos teniendo en cuenta
el reglamento, pero bueno, pueden ser vientos más grandes. El peso del pórtico son 10,7 toneladas, las correas 8 toneladas, los revestimientos 225 kilos, cubierta 10,11 toneladas, cinguería sería todo lo relacionado a los desagües, 1256 y bastante chapa para desagüe. Bien, y un peso total del edificio. Bueno, esto va a estar un rato más. Bien, entonces con esto, ¿tienen alguna duda? Terminamos lo que es nave industrial y quizás veamos un poco más sobre uniones y ya pasamos a madera. El próximo viernes nos juntamos a las 4, ¿les parece? Hasta las 4. Y bueno, y yo calculo de que terminamos metálica y comenzamos con madera y ya es muy similar, así que hay cosas que van a quedar incorporadas ya y sobre todo esta parte del análisis de carga y de los vientos para la madera es exactamente lo mismo. Así que va a ser un repaso de esa parte. Y ya con eso terminamos el módulo, que quizá estaremos terminando la semana que viene, ya veremos. ¿Alguna duda? Sí. No, porque, a ver, ¿dónde está? Ah, aquí decís vos. Sí, porque estamos describiendo los pesos, sí, para por ahí por ahí la configuración de los pórticos. eh, Ustedes vieron que es como armar un rompecabezas, digamos. Podemos armar los pórticos como se nos dé la gana y si no tenemos conocimiento, podríamos configurar un pórtico que no sea económico, ¿no es cierto? Sin tener en cuenta lo que es estática, la resistencia de materiales. Podríamos nosotros hacer cualquier estructura y calcular su estructura, digamos, cualquier configuración y calcular su estructura. Entonces, acá, bueno, lo que intenta es dar una, que es lo que también nosotros intentamos en todo este curso, hablar sobre pórticos estándares y distancias estándares y formas estándares, ¿sí? A eso se refiere. Sí, algo más.
Espérame que la busque. Lo tengo que publicar también, ¿no? No se preocupe, lo vamos a publicar. Nada más que... Mm, ¿Cómo era tu nombre? Romero Ana. A ver, no te encuentro. Ana Cecilia. Sí, 675-7. bien, profe, gracias. Bueno, Profe, sí, disculpe. Ramos Galarza. Ramos.